Hola, les doy la bienvenida a este bonito espacio, el primer Congreso Virtual Técnicas para ser feliz. Nos encontramos en este momento con un gran joven, Daniel Silva, quien tiene como propósito compartir aquello que le ha conectado con ese núcleo de su existencia. Él es de Bucaramanga, Colombia, ha practicado artes marciales, lo que lo ha hecho crecer con muchísima entrega y disciplina. Se encontró con la terapia del hielo o el método Wim Hof, que le ha traído muchísimos beneficios para su salud física y mental. Ha ido a estudiar a otros lugares del mundo con este profesor y se ha instruido para ser certificado en este mundo. Cuéntanos, por favor, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este momento? Hola Susana, pues primero que todo agradecer por estar aquí con todos ustedes este momento y me encuentro muy bien, muy contento, muy alegre de transmitir el mensaje que resuena en mi corazón y que me hace ser una mejor persona y seguramente para los que tomen este mensaje y esta herramienta pues va a ser igual. Genial, Daniel. Entremos un poquito a cómo es que llega Daniel a encontrarse con este tema, a querer un mejoramiento en su cuerpo. Bueno, pues inicialmente, como tú mencionabas antes, yo estaba practicando artes marciales y me dedicaba a pelear profesionalmente y así me ganaba la vida. Y yo estaba en Tailandia peleando profesionalmente y una vez me lastimé la rodilla, me rompí los meniscos. Entonces yo no quería cirugía y yo empecé a buscar alternativas naturales. ¿Cómo puedo sanarme? ¿Cómo puedo sanarme? Y un amigo por allá me envió una información del hombre de hielo, un señor con muchos récords mundiales. Ha subido el Everest en pantaloneta, corrió una maratón descalzo a -30 grados en Finlandia. Son cosas extraordinarias que yo dije, ¿esto qué es? Además que yo siempre le he tenido mucho miedo al frío. Yo a veces iba a Bogotá y no podía salir de la cama por las cobijas. Y uy, impresionante. Entonces yo dije, a ver, ¿qué es esto? Y empecé a investigar. Y tenía mucho respaldo científico de la terapia de hielo como beneficiosa para la salud, para el cuerpo físico, para la concentración mental. Y yo dije, wow, este tema se ve muy interesante. Así que empecé a investigar más y encontré pues los pilares fundamentales de lo que consiste este método que desarrolló este señor de los récords mundiales, que se llama Wim Hof. Entonces el método consiste en ejercicios de respiración profunda, en exposición al frío extremo y en compromiso mental. Y estos tres pilares se unen a desarrollar una herramienta de sanación muy poderosa. Así que bueno, yo sigo después de la lesión, me vuelvo para Colombia y empiezo a practicar este método, hacer los ejercicios de respiración diariamente, juiciosito, con la disciplina que tenía en las artes marciales, pero esta vez con el método. Y exponiéndome al frío cada vez que podía, empecé a meterme en las lagunas de los páramos, meterme en baños de hielo. Y llegó un momento en que le dio tanto sentido a mi vida que yo dije, no, esto es lo que yo tengo que hacer. Que fue un poco difícil de afrontar y hacer ese cambio en mi mente, porque lo que le daba sentido a mi vida eran las artes marciales. Y yo estaba completamente sumergido en ese mundo que tengo que ser campeón y un montón de sueños desde niño que había desarrollado. Y cuando apareció esta herramienta, que se convirtió como en mi misión de vida, era afrontar esa realidad de que era esto en serio lo que estaba esperando y pues todo, toda la energía se movió para que yo llegara a esto en este momento. Y aceptar eso y desde ahí se convirtió en una bendición. Eh, ya empecé a estudiar más a fondo con Wim Hof, fui, me instruí con él, caminé unos meses con él, viví con él en su casa, haciendo talleres con las demás personas, me volví instructor certificado, subimos montañas nevadas juntos, descalzos, sin camisa, a -10 por ahí, grados centígrados, cosas así que yo nada más me imaginé que iba a ser capaz de hacer, ¿sí? Cosas que a mí no me cabían en la cabeza, que yo pensaba que el sereno nos enferma, que el frío nos enferma, y unas creencias todas locas que en verdad no tenían sentido para la ciencia y para lo que en verdad es la vida y la salud.
Ok, cuéntanos cómo fue el llegar con ese profesor. Cuando tú llegas y no conoces nada de esta técnica, ahí, ¿qué es lo primero que te pasa a ti? Nos estás hablando de pasar esas creencias, pero cuéntanos un poco a todas las personas que nos están viendo, ¿cómo pueden empezar a aplicar esta técnica o cuál es el primer paso? Pues primero hay que investigar qué es lo que es. Entonces, la técnica de los ejercicios de respiración son unos ejercicios de respiración profunda, donde se respira todo el aire posible y se suelta sin botarlo completamente. Y se repite esto. Un ejercicio básico es hacer esta respiración 30, 40 veces y luego, en la última respiración, respirar todo el aire posible, soltar y dejar de respirar el mayor tiempo posible, como cuando uno era niño jugando a aguantar la respiración en la piscina, pero no debemos aguantar la respiración en la piscina, aclarando. Hay que abrir el espacio para hacer estos ejercicios como una colchonetica, velitas, así como un espacio armonioso, porque son ejercicios de introspección, es un encuentro con uno mismo. Yo lo utilizo mucho para la salud física, es increíble. Por ejemplo, mi mamá lo utiliza mucho cuando tiene cólicos, ella le dice la respiradera, cuando tiene cólicos y se los quita, cuando le da una gripa, ya lleva más de un año sin tomarse una pastilla porque ella es juiciosa con la respiración. Y yo lo utilizo mucho para como la parte mental y emocional, cuando tengo ahí como un conflicto interno o cuando la mente, que yo le digo la loca de la casa, está suelta y no quiere ajuiciarse, yo me siento a hacer estos ejercicios y me centro el pensamiento, centro mis emociones y ya tengo más claro qué es lo que estoy sintiendo y pues estoy siendo más sincero conmigo mismo. Para, Cuántas dime. veces al día lo practicas? Pues para mí una está bien, a veces si necesito otra lo hago, pero ya es porque de pronto viene bien. Pero así como para energía y estar bien, lo hago una vez al día. Así esta ronda que te conté, de durar sin respirar el mayor tiempo posible, lo hago 3, 4 veces. Cuando O- ya tengo que respirar de nuevo, arranco la siguiente. Ok, y entonces tú llegas allá con este señor y descubres unas nuevas metodologías, ya nos contaste que era una de la respiración, y luego qué siguió con él. Uy, cuando yo lo conocí a él, al principio yo llegué y era un taller de 2 días básico con él. Y yo estaba muy motivado para verlo y apenas llegué nos dijeron que él no iba a estar y yo me puse todo triste. Y empezamos a hacer los ejercicios de respiración y en mitad de los ejercicios llegó, entró. Y para mí como él era como un superhumano, para mí fue como un sueño conocerlo al principio y yo no lo podía creer, yo era wow, hasta se me salían lágrimas mientras yo estaba haciendo los ejercicios de respiración, como que era algo muy valioso para mí. Y con él estuvimos 2 días increíbles, nos metimos al hielo. Me acuerdo había una señora que sufrió un accidente de carro y ella estaba en una silla de ruedas y entre todos la levantamos, la sumergimos en el hielo, la sacamos, eso ya estaba más contenta. Luego a las semanas me enteré que se curó rapidito porque estaba juiciosa con el método. Y varias personas, se conocen personas muy, muy especiales alrededor de este método, que ya están tomando mucha fuerza alrededor del mundo, en especial en Europa, en Estados Unidos, porque casi toda la promoción que le hace Wim Hof y su familia, pues es en inglés. Ahorita Ok, en Latinoamérica hasta ahora estamos como moviendo esta fuerza. ok, y entonces cuéntanos sobre esos beneficios que las personas pueden llegar a obtener una vez hacen el proceso de respiración y el proceso del hielo. Pues a nivel físico, aumenta la energía, pero impresionante. Es como un café de la mañana, pero con la respiración. Lo que esta respiración produce es un aumento en el manejo de la mitocondria. Si se crea más ATP, lo que produce más energía a través de la respiración y lo hace sentir a uno ligero, con la mente clara y pues bueno, otros beneficios que tiene es potenciar el sistema inmunológico
aumenta la producción de glóbulos blancos en la sangre, entonces pone esas defensas más fuertes. Y este ataca el sistema inmunológico, el interno. Ya cuando los patógenos o las bacterias acídicas han traspasado como la protección, que es la piel, los mocos, las orejas, la saliva, ya las bacterias que pasan como esa portería, ya en el flujo sanguíneo están ahí los glóbulos blancos listos para el ataque. Entonces este beneficio pues es muy importante. También este método ayuda mucho a personas con enfermedades autoinmunes, porque lo que ocurre es que diariamente, especialmente nosotros en la vida urbana, lidiamos con un nivel alto de estrés. Entonces estamos sentados frente a un computador con alto estrés. Y esto, pues este no es la función del estrés. Cuando hay tantos niveles de cortisol tan altos, pues es una amenaza verdadera. Como cuando vivíamos en las cuevas, el cortisol elevado era lo que nos salvaba. Se elevaba el cortisol para salvarnos de un tigre, por ejemplo. Pero hoy en día se elevan los niveles de cortisol y no hay una amenaza verdadera. Entonces no hay manera para liberar esa energía y el cuerpo se confunde hasta que termina atacándose a sí mismo, creyendo que hay cosas malas ahí cuando en verdad pues es uno mismo. Entonces se vuelve una enfermedad autoinmune. Y lo que hace esta terapia es que resetea el sistema inmunológico, le enseña a trabajar de nuevo. Ya aquí entra, por ejemplo, el hielo, que el hielo es un choque, un estrés, pero insofacto. O sea, tú te metes ahí y ya estás ahí adentro, ya el cuerpo entra en modo sobrevivir. Tiene que sobrevivir porque es lo que hay y tiene que conservar los órganos vitales, tiene que empezar a cumplir un montón de funciones donde se le da un buen uso al estrés y ya el cuerpo dice, por aquí es la cosa. Y se han curado muchas personas con enfermedades autoinmunes. Un amigo mío con psoriasis crónica, el médico le decía que no se le iba a quitar, tenía puras ronchas en la piel, sí, grandotas, más del 90%. Él llegaba a la casa en la noche, se quitaba la camiseta y tenía toda sangre porque se rascaba un poquito y eso era terrible. Y el juiciosito haciendo los ejercicios de respiración todos los días y metiéndose al hielo, metiéndose a cascadas frías. Y a los 6 meses ya se le quitó por completo. Y una de las cosas que él cuenta es que no fue solamente la parte física del método, sino que durante la introspección de los ejercicios de respiración, de meterse al frío, porque el frío también lo hace a uno entrar a otro estado mental, que durante estas, por llamarlo así, meditaciones, el hombre se empezó a hacer amigo de la enfermedad y dijo, bueno, esta enfermedad, ¿qué es lo que tiene para enseñarme? Y dijo que la enfermedad se volvió como su maestro y que la enfermedad le mostró muchas cosas en su vida que debía cambiar en todos los aspectos, en el espiritual, emocional, físico, mental. Y pues fue muy bonito, la verdad, haber tenido esa persona pues en mi vida. Qué bonita historia. ¿Qué recomiendas para una persona que quiera tomar la decisión de empezar los ejercicios de respiración y luego acudir a personas que estén certificadas en el hielo o podrían empezar a hacerlo solas bajo ciertas pautas? Pues inicialmente los ejercicios de respiración fundamentales, hay que tomar disciplina si uno en serio quiere ver resultados. Si uno lo hace una vez, uno se va a sentir increíble, pero si uno quiere resultados hay que tener la constancia. Entonces, empezar con los ejercicios de respiración, empezar a bañarse con agua fría. De pronto en ciudades calientes el agua fría pues no baja tan fría, pero igual algo es algo, por algo se empieza. Así sea, de pronto terminar la ducha con agua fría. Por ejemplo, a mí personalmente cuando me quiero bañar muy bien me gusta el agua caliente y ya termino con agua helada 1 o 2 minutos, así como para activar todas las células de mi cuerpo. Y ya cuando se puede, pues se hace una terapia de hielo, o se va a una cascada o a una laguna, que por ejemplo acá en Colombia tenemos la bendición de que están todas las alturas y todos los climas que deseemos. Entonces nos hace entrar en contacto más con la naturaleza, ya sea una cascada o una laguna. Y bueno, la terapia de hielo se puede hacer así, pues tú nunca lo hayas hecho, no estés con un instructor, si te reúnes con unos amigos, llenan la tina de hielo, se meten, igual no se van a quedar ahí metidos mucho tiempo porque
al principio pues es un encuentro chocante. Al principio hay que conocerse con el hielo. Es el primer encuentro. Ya después, ya uno en la mente ya sabe qué es lo que viene y uno ya está como más en la misma sintonía con el hielo. Al principio puede ser un poco chocante, no para todas las personas, eso se ve de todo. Siempre es diferente y es diferente para todos. Tú has hablado algo muy valioso, Daniel, y es esa concentración o esa meditación que te hace llevar a un proceso de autoconocimiento. ¿Por qué no nos cuentas eso, esa parte, cómo ha sido para ti? Bueno, esa parte, lo que ha funcionado ha sido que me ha dado dirección en la vida. Entonces, cuando yo estoy metido en el hielo, por ejemplo, ¿sí? Yo estoy metido en el hielo, tengo que concentrarme en una cosa, ya sea un propósito que llevo para anclar en el hielo, o ya sea un agradecimiento con la vida, o ya sea simplemente un punto fijo, un norte. Entonces, cuando yo me concentro en ese norte así y no pierdo la concentración, en el hielo estoy tranquilo. Sí, cuando mi mente empieza a ¿cómo se dice? A ocuparse por aquí, pensar por allá y a desconcentrarse, empiezo a sentir el hielo fuerte y hasta a veces me toca salirme. Entonces, ayudar con esa dirección la he implementado en muchos aspectos en mi vida. En el tema de las relaciones con mi familia, cómo direcciono eso, en mis sueños y mis proyectos, dándole más dirección, empezando a hacer las cosas y ya no son solo sueños, sino ya los estoy caminando. Y a uno se le presentan a veces muchas oportunidades y uno puede perder la dirección, pero entonces el hielo me ayuda mucho a ser sincero conmigo mismo y con mi sentir. Entonces es como la parte mental así chévere, bacana. También pues es un compromiso. Tú te vas a sentar a hacer los ejercicios de respiración y de pronto al comienzo va a ser un poco incómodo, uno no está acostumbrado a respirar de esa manera, pero es solo sacar 20, 30 minutos para hacerlo así y ya luego uno sigue respirando tranquilamente por la nariz. Entonces es un nivel de compromiso mental que lo mismo, como se aplica en el método, se aplica para todas las cosas. Entonces yo soy como bien apasionado por todas las cosas que le den un enfoque a la manera en que se hacen las cosas, porque hay una manera de hacer este método con el hielo, con la respiración, que me parece muy bonito y muy valioso porque se puede aplicar a todas las cosas de la vida de uno. Es cambiar la manera en que uno hace sus cosas a la manera en que lo haga sentir a uno mejor y pues no esté afectando a otras personas. Por lo menos que si las va a afectar, que sea un cambio positivo. Para iniciar a practicarlo en el día a día, tú nos hablaste de la respiración. Yo quiero que por favor esa herramienta que es súper clara para todos los que están aquí. Tú nos decías inhalar. Sí, yo lo hago por la boca. Se puede hacer también por la nariz, pero por la boca es más efectivo. Sacar 20, 30 minutos para hacerlo por la boca. Y entonces se respira profundo, a la mayor capacidad, procurar inflar el diafragma, de pronto los pulmones, pero no respirar con los hombros. Los hombros no están hechos para respirar y uno a veces hace esto. Y eso es súper dañino. Entonces respirar profundo con el diafragma y soltar, sin botarlo todo. No, simplemente todo adentro y soltamos. Y esto se repite unas 30, 40, 50 veces. Y al final respiramos profundo, soltamos y dejamos de respirar el mayor tiempo posible. Perfecto. Simplemente contemplando. Y luego cuando uno tiene la necesidad de tomar aire de nuevo, uno respira profundo, hace tensión muscular, suelta y sigue a la siguiente ronda. De nuevo 30, 40, 50 respiraciones, dejar de respirar y así. Es decir, que podríamos implementar mientras que nos relacionamos con el frío y el hielo, nos podríamos, en principio, con la respiración. Sí, claro, es que lo que hace esta respiración
es que el oxígeno es bien alcalino y bajan los niveles de dióxido de carbono en la sangre. Entonces, el oxígeno empieza a correr por el torrente sanguíneo y a altas cantidades. Y con la saturación de dióxido de carbono bajita, pues hay una cosa que son las señales del dolor. Por esto ayuda para el hielo. Entonces, digamos que yo me golpeo. Y ahí donde me golpeé, instantáneamente se acidifica esta región, se satura de dióxido de carbono, porque esa saturación de dióxido de carbono es lo que permite que la señal del dolor se cree. La señal del dolor son 3 proteínas que se unen únicamente en un ambiente acídico. Entonces la respuesta a un golpe es acidificar para que me llegue la señal de que, uy, me golpeé. Entonces cuando uno alcaliniza el torrente sanguíneo, esa señal del dolor se empieza a romper y por ende se va a sentir un poco menos dolor. Por eso ayuda mucho a las personas que tienen dolores, si enfocan los ejercicios hacia la región pues afectada aún más, llevando la atención al lugar, por ejemplo, la rodilla. Cuando yo sané mi rodilla, yo le respiraba mucho a la rodilla. Porque, mira, si nosotros tomamos las redes neuronales de nuestro cerebro y las estiramos todas, de nuestro cerebro y nuestro cuerpo, por los intestinos y bueno, todo. Todas las redes neuronales las estiramos todas. De una sola persona le podamos dar la vuelta al mundo 145 veces. Entonces, ahí entra la conexión mente-cuerpo. El compromiso mental para sanar algo físico también es llevar la atención durante la práctica a esos lugares, llevándoles oxígeno, ¿sí? Respirando sanación y exhalando todo lo que tenga que salir. Y al principio, por ejemplo, con enfermedades, se ve una manifestación de la enfermedad al comienzo de hacer los ejercicios. Por ejemplo, personas con alergias, de pronto empiezan a hacer los ejercicios y sale más alergia, pero es simplemente el cuerpo desintoxicándose. Es la enfermedad terminando de salir. Entonces no hay que asustarse por esas cosas. Digamos, la gripa es una desintoxicación. Entonces hay que reconocerla como ello y no decir, ay, no, me enfermé, ahora tengo que ir a tomarme una pastilla, no. Es simplemente confiar en que en serio es una herramienta muy poderosa. Y una vez ya se cumple ese, ¿cuánto recomendarías de respiración antes de entrar a lo del hielo? Es decir, si yo me pongo disciplinadamente a practicar, o las personas que nos están viendo, ¿cuánto recomiendas tú que se haga antes de lo del hielo? ¿O puede ser inmediato? La respiración te deja el cuerpo en una alcalinidad mayor por las próximas 4 o 5 horas. Entonces, si lo haces 2 horas antes y te metes al hielo, genial. Si lo haces justo antes de meterte, genial. Ya de pronto, si lo haces en la mañana y te metes en la noche, va a ser un poco distinto, pero igual te va a servir algo. O sea, de práctica antes de, si yo unos 10, 15 días antes de hacerlo el hielo, ¿tiene algún beneficio? Si empiezas a practicar la respiración, sí, claro, bastante. Especialmente pues la respiración sola, de por sí, trae muchos beneficios. Uno podría solo hacer la respiración y tener muchos beneficios en su vida. Simplemente por el hecho de que todo el tiempo estamos respirando inconscientemente. Así uno va por la vida, uno se levanta y ya tiene un huevo y un café en la boca y ni siquiera ha tomado una respiración profunda. Entonces hay que como establecer las prioridades. Me levanto, respiro, me conecto con esa respiración porque ahí también hay energía y hay vida. Luego de pronto tomo algo y luego sí paso a la comida. ¿Sí? Vale. Entonces, pues es lo más vital, es el soplo de la vida. Así es, Daniel. Yo quisiera también que le comentaras a las personas que nos acompañan quién es Wim Hof, porque digamos que ahorita mencionabas unas bases científicas, pero hay mucha gente que no lo conoce, entonces quisiera que nos compartieras quién es y cuáles son esas bases científicas que tú conoces. Bueno, listo. Wim Hof, él es un holandés, que es más conocido como el hombre de hielo, de Iceman. Y el hombre en su camino de vida, él tiene ahorita 60 años, aproximadamente, me parece que sí, 60.
y acaba de tener un sexto hijo. El hombre holandés, cuando estaba en sus 20s, algo pasó con su esposa murió y él quedó muy dolido en el corazón y él no sabía cómo sanar ese dolor. Entonces él empezó a buscar, a investigar religiones, culturas, lenguas, todo lo que podía imaginarse, espiritualidad, meditación, yoga, todo, artes marciales, pero nada le llenaba ese vacío, como un día que se encontraba en la mitad del invierno con su hermano en un lago y abrieron un hueco en el hielo y se metieron, y cuando él estaba ahí metido, no era capaz de pensar en el dolor de la partida de su mujer y el amor de su vida. Entonces, adentro del frío, le tocaba estar en ese momento, le tocaba estar presente porque tenía que sobrevivir. Y eso lo llevó a querer más frío. Y entonces él decía, wow, esto es una herramienta muy poderosa. Y lo empezó a desarrollar y se metía al hielo con su hermano. Por ahí a veces convencía a otras personas. Y luego se empezó a dar cuenta que si respiraba profundo en el hielo, pues metido allá en esos lagos congelados, podía resistir más. Y luego investigando se dio cuenta que si respiraba previamente a meterse, pues iba a ser más fácil la experiencia, iba a traer resultados más positivos y más saludables. Y así él empezó con su práctica y la gente lo tildaba de loco por mucho tiempo. Sí, eso él era la oveja negra del país, este loco, ¿qué es lo que está haciendo? Pero ya luego le dijeron, uy, este es el superhumano. Entonces, a él lo sacaron en ese programa que hacían de superhumanos en los 90s. Y entonces la televisión empezó a decir, uy, este man está chévere, digámosle que vaya y suba el Everest en pantaloneta. Entonces lo retaban a hacer récords. Como, uy, hombre de hielo, suba el Everest en pantaloneta. Y él, listo, vaya y corre una maratón descalzo a -30 en el hielo y listo. Y hacía todo este tipo de cosas, más tiempo metido en una tina de hielo. Y aún hasta ahí, pues se desconocía los beneficios para la salud que tenía. Se pensaba que simplemente él era un loquito, pero él sanaba personas por ahí los hijos veían que había gente que lo iba a buscar y se curaban de enfermedades. Entonces los hijos dijeron, papá, tenemos que compartir esto pues con el mundo. Él tiene 4 hijos mayores, que son los que están dedicados 100% a compartir esta herramienta. Son toda la parte de mercadeo, por así decirlo. Entonces lo convencieron y empezaron a compartir este mensaje. Y luego la comunidad científica se interesó también, como, uy, ¿este man qué está haciendo? Entonces, por ejemplo, un estudio muy importante que hicieron fue el del E. coli. ¿Saben cuál es la bacteria E. coli? La gastritis, ¿no? Es una bacteria así intestinal fuerte. Es una bacteria que eso le da a uno diarrea, es una cosa bien fuerte. Y puede durar pues varias semanas o inclusive meses para que la gente tomando antibióticos se lo quite. Entonces estaban buscando como hacer una cura allá en Europa. Hicieron una convocatoria de 125 personas y entre esos estaba Wim Hof. Y en los resultados, cuando les aplicaron la endotoxina del E. coli, 124 personas vomitando, con fiebre, con diarrea, y había una persona que no mostraba síntomas. Y decían, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es este señor? Ah, no, es el superhumano. No se puede sacar conclusiones porque él es un superhumano, el hombre de hielo. Ahí lo ponían como en un misticismo, como en un altar. Y él dice, no, todos somos capaces, todos tenemos la misma fisiología. Entonces él va y convoca a un grupo de 12 personas que nunca han practicado el método, se los lleva para las montañas en Polonia, una montaña que se llama Śnieżka, allá a -20, -30. Los puso a hacer los ejercicios de respiración por 5 días, todos los días haciendo los ejercicios de respiración, subiendo las montañas de nieve sin camiseta, metiéndose a cascadas congeladas. Una cosa impresionantemente hermosa. Y este grupo que preparó también trabajaban mucho la parte de visualización. Entonces visualizaban como la endotoxina se iba del sistema mientras hacían los ejercicios de respiración, trabajando con la mente, con esas redes neuronales.
con los neurotransmisores. Y llegaron a la clínica, hicieron los estudios de nuevo con todo ese grupo de personas y respiraron media hora antes y 2 horas y media después de que los inyectaran y ninguno mostró ni un síntoma. Todos eliminaron la endotoxina del torrente sanguíneo a las 3, 4 horas. Y desde ahí fue como un cambio para la comunidad científica, como, uy, ¿qué es esto? Entonces se demostró que el sistema inmune no es autoinmune, no es algo que corre por separado. Nosotros tenemos control a voluntad de nuestro sistema inmunológico. Y de ahí en adelante, pues los estudios han sido maravillosos. Toda la parte neuronal, de cómo funcionan los neurotransmisores con las hormonas para codificar genética, para codificar genes con información genética, para sintetizar proteínas, que solo con el pensamiento y con lo que uno está sintiendo se puede sintetizar una proteína inflamatoria que desarrolla enfermedad o antiinflamatoria que combate la enfermedad. Los estudios ahí están, son maravillosos. En mi página web yo tengo ahí bastante ciencia en español, porque pues la plataforma de WIM y todo eso todavía no funcionan en español. Entonces ahorita para poder compartir esto con hispanohablantes, en mi página web se llama respiracionfreesalud.com. Ahí yo tengo un video donde guío los ejercicios de respiración y también tengo bastante apoyo científico para que la gente pues entre e investigue. Maravilloso esa experiencia y esa comprobación científica sobre este método. Quisiera que me contara si alguna vez has encontrado alguna limitación para alguna persona para probar tanto la respiración como el frío. Pues yo lo que procuro es con niños y personas muy mayores, es hacerlo de una manera más tranquila, más controlada. Lo pueden hacer, por supuesto. Yo he tenido niños de 9, 8 años metiéndose en mis piscinas de hielo. He tenido señoras de 70, señores de 70 y algo, metiéndose a la piscina de hielo y lo más contentos que pueden estar es una sonrisa de oreja a oreja. Pero eso, medido, muy, muy controlado. Que no vayan a ir tan profundo en las prácticas directamente porque eso requiere pues una mayor entrega, disposición y con esas personas es como mejor estar más tranquilo, más cuidadoso. Y también para personas con epilepsia es recomendable no practicar el método, aunque se han visto personas que lo han practicado y se han curado, pues se les ha ido mucho, se les ha mejorado mucho la relación con la enfermedad. Pero no es por mi experiencia, sino han habido otros instructores en el mundo que no han tenido buenas experiencias con eso, entonces por eso es que se recomienda, hay que hacer todavía más investigación con el tema para ver qué es lo que ocurre con la epilepsia y el método. Pero, por ejemplo, uno de mis instructores que se llama Casper, el hermanito de él con epilepsia, hace el método y se mejoró increíble. Igual es las recomendaciones. Otra recomendación es las mujeres embarazadas. Cuando hacen la respiración, no hacer la retención, no dejar de respirar. Si la mujer va a hacer la respiración, que active la respiración un poco, que haga respiraciones profundas y ya. Para las mujeres embarazadas. Meterse al hielo, sí pueden meterse al hielo. Yo he visto mujeres de 8 meses metiéndose al hielo. Eso sí, les da un hambre. Es impresionante. Cuéntanos esos efectos inmediatamente la persona practica el hielo, o sea, esos efectos inmediatos que casi siempre por generalidades se dan. Algo que siempre se da es que la gente está muy contenta y no entiende por qué. Porque están metiéndose al hielo, que pues es algo como confrontador, pero la gente está muy contenta porque a nivel físico se libera mucha serotonina dentro del hielo. Entonces la gente está afuera riéndose, recontenta y no entiende por qué, pero es una alegría muy, muy bonita. Otros efectos es que a veces la piel se pone roja a nivel físico y eso se debe a la vasoconstricción y a la vasodilatación. El sistema vascular empieza a trabajar como
cuando uno trabaja un músculo en un gimnasio, que se contrae y se relaja, se extiende. Lo mismo ocurre con todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Se construyen y se dilatan. Entonces esto lo que hace es que mejora el flujo sanguíneo. Para personas de pronto con arterias tapadas, cuando tienen ahí como una obstrucción de grasa que no permite la sangre fluir, esto lo que hace es que la bombea y ayuda a que pues se haga mejor a nivel vascular. También otras cosas que ocurren después del hielo o durante la práctica es emociones, salen muchas emociones. A veces el hielo funciona como un espejo, como uno está en la vida, como uno está con uno está ahí en el hielo, entonces a veces si uno está muy desordenado y se mete al hielo, el hielo lo escupe de una, el hielo le dice, o pues el hielo le dice, es como mi manera de decirlo. Pero sí, es como que uno entra y uno, uy, no soy capaz, y a uno le gana la mente y la persona se sale. Pero la idea es pasar esa batalla, porque el primer minuto o algo así, casi siempre para todos, es una resistencia. Es la mente diciendo, sáqueme de aquí, ¿qué está pasando? Me voy a morir, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí, sáqueme de aquí. Pero ya llega un momento en que eso se empieza a apagar, porque ya empieza a decir como, uy, este man me está dejando acá metido, tengo que ponerme las pilas. Entonces ya la atención, se apagan esos pensamientos y esa energía que estaba acá acumulada empieza a utilizarse para resguardar los órganos vitales y hacer todos los efectos bonitos que trabaja el hielo. Combate la inflamación. Todas las enfermedades que existen tienen inflamación. Entonces, cuando uno combate la inflamación, uno puede darle a muchas cosas. Daniel, ¿y si una persona lo practica una sola vez, tiene esos efectos curativos o para ciertas enfermedades requiere una constancia y de cuánto es esa constancia? Para enfermedades así físicas fuertes se requiere una constancia y es de respirar diariamente y de exponerse al frío, así sea una vez a la semana. Una vez a la semana es muy bueno. Sí, los beneficios de meterse a una piscina de hielo duran 6 días. Sí, se han medido hasta después de 6 días cambios en la flora intestinal gracias a la exposición al frío, que trabaja hasta esa parte, hasta el sistema digestivo. Inclusive en la medicina ayurvédica de la India, pues hace mucho tiempo había una terapia para mover del sistema digestivo que era poner hielo en el estómago para que trabajara como trabaja el sistema vascular, pero con los órganos internos y activara la digestión. Entonces, con que se meta una vez a la semana y haga los ejercicios diariamente, genial. Ya a nivel de que la persona lo haga una vez y no lo haga más, se ven casos, es más de personas que tienen como hay algo que corregir en otro plano, no en el plano físico, sino de pronto en el mental o en el emocional o en el espiritual. Entonces lo hacen una vez y les cambia la vida. Cuéntanos alguna experiencia de eso que nos estás diciendo, o sea, alguien que conociste o que de pronto guiaste y le pasó eso. Pues sí, bastantes personas. La gente se va muy contenta. Por ejemplo, la vez pasada llegó una familia. Era la mamá, el papá y el niño. Y ellos sufrían mucho en la casa porque el niño era muy desjuiciado. Luego me empezaron a molestar que es que si yo les había hecho brujería o qué era lo que había pasado. Pero el caso es que ellos, con el niño muy desjuiciado en la casa, un niño de 9 años, y ellos pues ya no sabían qué hacer y fueron, y los tres se metieron al hielo juntos, vivieron toda la experiencia. El niño impresionante, como con berraquera se metió al hielo. Sí, al principio no quería y eso puso resistencia y todo, pero cuando se entregó a la experiencia, me empiezan a decir a la semana es que el niño ayuda a sacar la basura, que un montón de cambios y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Que es que a partir del hielo me pareció muy bonito y la relación en la casa cambió, toda la manera en que se estaba moviendo la energía en el hogar se transformó por completo. Yo, uy, tan chévere, tan bonito. Y también han venido parejas que están así como en conflicto
Y es chistoso porque imagínate tú estar con tu pareja y estar discutiendo, casi siempre son por cosas superficiales que en verdad es más como, no es un conflicto verdadero, pero igual surgen cosas con la pareja. Imagínate tú decirle a la pareja en mitad de una pelea o de un diálogo o algo así, si le esperé, vamos a hablar al hielo. Entonces se meten al hielo y es que, ¿qué era lo que estábamos diciendo, mi amor? Ay, no sé, ya se deja eso ahí, sí, se quita uno las máscaras. Ok, maravilloso, Daniel. ¿Y con qué recomendación cerraríamos este tema? ¿Con qué palabras o con qué otras enseñanzas que te ha generado a ti le compartirías a estas personas? ¿Con qué otras enseñanzas? Pues yo lo he utilizado para muchísimas cosas, inclusive para la tusa. Explícame un poco a las personas que no son de aquí, ¿qué es la tusa? La tusa es cuando se acaba una relación amorosa y uno tiene ahí ese mal de amores en el corazón. Entonces, practicar el método lo saca uno como de ese espacio. Me acuerdo una vez que pues durante una tusa estaba que no quería pararme de la cama, así en ese modo que uno está como derrotado y ahí es el mejor momento para actuar, para empezar a practicar el método y dejarlo todo en el hielo y entregarlo en la respiración y comprender las situaciones, aprender lo que se tenía que aprender y mejorar en la vida para seguir creciendo y no repetir los mismos patrones y comportamientos, sino hacer un cambio desde adentro. Se podría decir que esta práctica, este tip, esta herramienta, es un cambio, es un reseteo. Sí, un reseteo, exacto. Bueno, ¿con qué finalizarías esta conferencia para todos los que nos escuchan? No, pues sí, básicamente gracias por la confianza, por permitirles compartir esto que para mí es tan especial, tan transformador. Todo lo que sean herramientas para mejorar en este caminar son bienvenidas, porque en verdad tenemos muchas herramientas que nos ayudan a caminar más bonito por la vida, que nos suavizan el paso. A veces no tenemos que aprender a los totazos, que no tenemos que llegar hasta el punto en que ya va a ser un totazo para aprender, sino que si vamos tomando conciencia, podemos hacer cambios desde adentro que no tienen que ser tan fuertes y tan bruscos. Entonces, herramientas que nos hagan tener más conciencia en el día a día, de estar viviendo en el momento presente y estar como sinceros con lo que estamos sintiendo y lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, lo que estamos, todo, cómo estamos, mejor dicho, por dentro. Todas las herramientas que sean de autoconocimiento son muy valiosas, así que pues a todos les digo que aprovechen mucho estas herramientas que acá están compartiendo en este bello programa, porque esto es una, pero todo lo que ustedes tienen por compartir es muy valioso. Yo te sigo a veces en las redes y veo lo que compartes y me parece extraordinario. Son cosas que a uno le cambian la vida, es cambiar el observador, cambiar la manera de ver las cosas y las cosas cambian, no Así, encerrarnos y limitarnos. así es, Daniel, es un planteamiento de coherencia interna para poder ver afuera otras cosas. Así que agradezco mucho este tiempo tuyo, esta experiencia y bueno, nos vemos en una próxima ocasión, ¿vale? Listo, gracias, Susi. Un Chao, chao, abrazo grande. cuídate. Chao. Chao.